Hace una pilísima de años, y él les va a contar cómo, un dibujante muy joven, muy joven, muy joven, se dio a la tarea, gracias a un convenio editorial rarísimo, para hacer el libro que da origen a la literatura policíaca negra en México, que es El complot mongol, de Bernal. Se hizo el primer cómic y el segundo, pero ya el segundo ni se editó bien. Y el proyecto se truncó. Y cuando todo el mundo decía, bueno, ahí hubo problemas, que los derechos de autor, que la viuda, que no sé qué, no sé cuánto, yo había escrito el prólogo al primer libro, nunca se publicó. Y de repente me encuentro con la sorpresa de que El complot mongol vuelve 18 años después. O sea que ese joven dibujante, que era Ricardo Peláez, había logrado ya no ser joven, pero sí hacer El complot mongol. Este es un libro cómic de excepcional importancia en México, porque está poniéndonos ya al nivel de lo que está empezando a suceder, que es la producción de cómic en México está adquiriendo niveles de altura y de sabor. Y hay un montón de jóvenes involucrados por todos lados. Necesitamos más guionistas, igual que siempre, que ha sido el eterno problema en la producción de cómic, tanto en otros países como aquí. Pero el hecho es que aquí está El complot mongol. Y aquí está el joven, que ya no es tan joven, Ricardo Peláez, que finalmente logró hacerlo. Y yo bajo y firmo, pero te dejo contar la historia del complot mongol. Pues muchas gracias a Paco por esta presentación. Y de verdad ustedes no tienen idea de lo que significa para mí, no solo estar finalmente asistiendo a la presentación de este volumen, sino además que en esta presentación me acompañe y haya hecho el favor de invitarme Paco Ignacio Taibo y la familia Taibo a esta presentación en esta Feria del Libro. Y sí, efectivamente me siento como una quinceañera asistiendo a su fiesta, pero ya de 32 años, entonces imagínense lo que debe ser una quinceañera ya de 32 años, con su vestido, un poquito entrada en carnes ya, asistiendo a su fiesta de 15 años, 17 años después, 18 años después. Y es que efectivamente este libro, la idea vino de hecho un poco antes, incluso de que se editara aquel primer volumen de Vid, de parte del Centro Cultural Tijuana, en la Frontera. Y Luis Humberto Croswhite, que fue el que hizo el guión, planteó que él quería adaptar esta importante novela mexicana, hacer el guión para historieta. Me invita a mí, que en ese entonces estaba con otros colegas, estábamos haciendo los primeros números de la revista del Gallito Comics, del Gallito Inglés, y yo por supuesto le digo que sí. Esta novela yo la había leído en el CCH, como a cualquiera que la lee por primera vez, pues me cautivó el lenguaje, la calidez, el tema, todo, ¿no? Es una novela que además uno se lee prácticamente de un jalón por lo bien escrita, lo interesante que es. Y quién iba a imaginar que años después este escritor de la Frontera tijuanense me invitaría a hacer la versión gráfica. Bueno, el proyecto con el Secut no se concretó, pero lo retomó Facundo Burgos, un amigo al que le había comentado la idea que había surgido en Tijuana, y cuando tiempo después me preguntó y se enteró de que no había prosperado el asunto, pues me propuso que lo hiciera con Vid. Vid, por si no se acuerdan, es la editorial que editaba pues el Lágrimas y Risas, Rarotonga, esta importante editorial mexicana, para el cual era pues realmente una rareza que alguien dentro de esta editorial se interesara por un proyecto de este tipo, porque no seguía para nada su línea temática, ¿no? Había educado mal sentimentalmente a generaciones de mexicanos, a mucha gente, con estos melodramas que luego se hicieron telenovela, y que en buena medida Vid había formado parte de este proceso que yo le llamo de chatarrización de la cultura, en la cual la época de oro de la historieta devino un montón de pasquines cada vez de menor calidad, y que a mí ya fue esa la etapa de la historieta mexicana que me tocó, el declive, esta industrialización a ultranza que se hizo
de un lenguaje que había dado muy buenos autores y muy buenas historias en los años anteriores, muy buenos personajes, de manera que Vid se interesara. En realidad no se interesaba la editorial, se interesaba Facundo, que era el que habían nombrado para editor de libros, ¿no? Vid quiso en esa época abrir una sección de libros y entonces él planteó este asunto. En ese entonces editó por primera vez en volumen una recopilación de las historietas de Buba, de José Quintero, un colega con el que habíamos formado grupo en ese entonces y que formaba parte del Gallito. En fin, que ahí sale esta primera revista de 32 páginas que contiene precisamente las 32 primeras páginas que ustedes ven en esta edición íntegra, pero en ese entonces salió a color. La idea era que se distribuyera en puestos de periódicos. Por unas cuestiones administrativas se distribuyó en puestos de periódicos, pero en el interior del país y no en la capital. En fin, pues ahí quedó volando el proyecto porque sale Facundo Burgos del editorial y el proyecto queda efectivamente pues volando, ¿no? Años después, como por el 2005 más o menos, Random House, que dirige, o que en la parte editorial dirige Andrés Ramírez, el hijo de José Agustín, que había sabido del proyecto, se interesa por republicarlo, por resucitarlo. Y efectivamente, gracias a eso, yo concluyo el trabajo que había quedado allí inconcluso y ya planteo que salga a 2 tintas y no a color, como había salido en Vid, y ya saldría como ustedes lo ven en esta edición final. Pero las negociaciones por los derechos de la novela que tenía Planeta nunca se concretan con Random House, que quería hacer la versión historieta, y total que esos acuerdos nunca se concretan y así pasan 10 años, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2015, 8 años, que en el 2015 se celebra el centenario del natalicio de Rafael Bernal, que ya había muerto hacía bastantes años, pero entonces se organizan como festejos, reconocimientos, reediciones de su obra. Y en el Fondo de Cultura Económica, 2 personas que tampoco están, o sea, para que vean la estela de muerte editorial que ha dejado este proyecto a su paso, Adriana Romero y Tomás Granados en el Fondo de Cultura Económica, se acuerdan de este proyecto, me hablan y me dicen, bueno, ¿y qué pasó con aquello? Efectivamente, yo les cuento que quedó allí suspendido. Y entonces pues se dan a la tarea de reemprender las negociaciones con Editorial Planeta, hablar con todos los involucrados, la familia, los herederos de Bernal, y después de muchas y muy difíciles negociaciones en las que afortunadamente no estuve yo presente, pues finalmente se concreta el acuerdo para que ocurra una edición insólita, primero porque el Fondo de Cultura Económica nunca había editado historieta, lo cual es también una anomalía. Nunca había coeditado con una editorial que fuera más grande que ella. El Fondo de Cultura Económica ha coeditado mucho con universidades, institutos, centros de investigación y demás, pero nunca había coeditado con una editorial comercial, además de este tamaño, un emporio, digamos, industrial, editorial, ¿no? De tal manera que para mí es pues un motivo de gran honor que a la que yo considero mi casa editorial, que es el Fondo de Cultura Económica, en la que ya colaboraba ilustrando libros infantiles, pues finalmente se animara a emprender este proyecto y que finalmente se concretara. Eso por lo que respecta al proyecto editorial, pero también quiero hacerles rápidamente un recuento de lo que ha significado para mí, porque decía que es realmente un orgullo que esté aquí Paco Ignacio Taibo II, porque pues en muy buena medida soy lo que soy profesionalmente gracias a lo que hizo en su momento Paco Ignacio Taibo por mi carrera profesional. Yo, uno de los primeros lugares en donde empecé a publicar fue en la revista Encuentro, una revista para jóvenes que editaba lo que entonces era el Instituto de la Juventud, y era una revista bien hecha, con contenido que resultaba interesante, por lo menos para un joven como yo, que era un CCHero, que estaba empezando apenas la carrera, y saliendo del CCH y empezando a punto de ingresar a la carrera de diseño gráfico en la UNAM, y llevé mis dibujos a esta revista de la que yo era lector. Yo veía que aparecían ahí dibujitos. José Hernández, el monero de la jornada, colaboraba también allí, que es más o menos contemporáneo mío, somos prácticamente el mismo año, del 68, y yo veía que publicaban dibujos y entonces
dije, bueno, pues voy a llevar mis dibujos, a ver si me los publican. Ni siquiera había una noción, yo no tenía la noción de hacer una carpeta de trabajo para presentarla formalmente, así que llevé del cuaderno con el que me pasaba dibujando las clases y hojeándolo, el director de la revista, me presenté ahí en Serapio Rendón, en donde estaban las oficinas, y hojeando la revista vio un retrato de un músico que había hecho, de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits, me acuerdo, y dijo, vamos a sacar una reseña de un disco nuevo de estos el próximo número, entonces ¿por qué no te avientas un retrato? Y ahí empezaron mis colaboraciones con esta revista. En ese entonces también en casa llegaba la revista Siempre, o sea, compraba mi padre la revista Siempre, que era una revista de política, de análisis, y el suplemento cultural tenía muy buena fama porque había sido dirigido por Fernando Benítez, luego por Carlos Monsiváis, y por esos años lo había dejado, imagínense nomás el nivel de decadencia que iba teniendo el suplemento, había caído en las manos de Paco Ignacio Taibo la dirección de ese suplemento, entonces lo convirtió pues en la clase de contenido que él le gustaba y con el que yo pues la verdad que me sentí muy identificado. De manera que yo tenía ubicado el trabajo de Taibo, a casa habían llegado ya las primeras novelas de Velasco Arán, de la cual había leído yo Algunas nubes, me acuerdo claramente, y además conocía su trabajo porque él fue el responsable de un proyecto de historieta que nos cambió también profesionalmente la vida a muchísimos jóvenes dibujantes, que fue un proyecto para utilizar a la historieta, como que se plantearon que si el pueblo mexicano, la gran masa, leía historietas, pues hagamos desde la Secretaría de Educación Pública historietas, pero de calidad. Y emprendieron un proyecto muy ambicioso, uno de esos proyectos bien hechos, bien pensados y bien llevados a cabo, pero que lamentablemente se acabó con el sexenio, que consistía en recrear en historieta episodios de la historia de México, adaptar novelas mexicanas a historieta, y de hecho de allí data la primera adaptación en historieta que existe, El complot mongol, que se hizo por esos años, dibujada por Antonio Cardoso, el dibujante que había dibujado, responsable de los dibujos de la historieta de Torbellino, y esa historieta incluso yo la conocí, la leí, la conservo, esta primera adaptación del complot mongol. Pero el proyecto era muy ambicioso y uno de los aspectos que contemplaba este proyecto editorial desde la Secretaría de Educación Pública para utilizar la historieta y hacerla de calidad fue una revista que se llamaba Sniff, que era dentro del espectro de propuestas editoriales que se lanzaban. Estaba dirigida por su formato, por su precio un poco más elevado, un formato un poco más grande, parecido al de este libro, que publicaba a la vanguardia de los dibujantes europeos y argentinos, españoles, que estaban dando la vuelta al lenguaje de la historieta por esos años. Carlos Jiménez, me acuerdo especialmente, Luis García, Alfonso Font, en fin, dibujantes que yo desconocía y que al ver en esta revista, pues francamente fueron un golpazo en la cabeza para mí como joven dibujante, conocer estas cosas que yo pues ignoraba que existieran. Así que por eso esa revista y ese proyecto lo había dirigido Paco Ignacio Taibo. Luego sacó otro proyecto, revista que se llamó Bronca, que era un poco parecida, de formato un poco más pequeño. En fin, que yo tenía todos esos antecedentes de su trabajo, sabía además que colaboraba él en la revista Encuentro, y un día que fui a dejar mis colaboraciones ahí al centro, lo veo llegando en su motoneta a entregar también sus textos, y me le acerco a preguntarle que yo era colaborador de la revista, que conocía y sabía que él dirigía el suplemento de la cultura en México de la revista Siempre, que si no había oportunidad de colaborar ahí en el suplemento. Y él, con absoluta generosidad, con un escuincle de poco más de 20 años que no pintaba para nada, que dibujaba pero no pintaba para nada, absolutamente desconocido en la escena dibujística, pues con total generosidad me dijo, sí, perfecto, cáele al departamento que tenemos reunión del Consejo Editorial y pues ahí vemos qué artículos te podemos dar. Y así de verdad con esa generosidad empecé realmente ya el desarrollo profesional
en ese suplemento. Luego además no solo tuvo ese gesto para conmigo, sino que además me encargó varias de las portadas de sus libros de ese entonces. En concreto, por ejemplo, la novela de Cuatro Manos, que era su proyecto más ambicioso en términos editoriales, de manera que imagínense lo que significaba para mí un chavito que pues, sabía de su literatura, lo conocía desde entonces, que de repente tuviera ese gesto para conmigo. Entonces, esto para explicar, por un lado, de dónde viene este proyecto y de dónde vengo yo en relación a lo que significó para mí formarme profesionalmente. Porque entonces yo estudié diseño porque era lo más parecido a algo que tuviera que ver con el dibujo que se podía estudiar por ese entonces. No había carreras especializadas en ilustración o cursos de historieta como ahora los hay. Bueno, por supuesto, no hablemos del internet ni ferias de libro que tuvieran la variedad y vastedad de propuestas editoriales que tenemos ahora, pese a todo, o que pueden ser caros y que todavía hay dificultades en el medio editorial. Pero la verdad es que ahora, para quien quiera conocer autores, pues puede entrar al internet y por lo menos ver y cansarse de ver dibujos, pero en ese entonces la verdad que era muy difícil. Y estas revistas, estos proyectos que impulsó Paco Taibo fueron realmente decisivos, no solo para mí, sino para muchos dibujantes. Y personalmente, pues como comprenderán por esto que les cuento, le tengo un especial agradecimiento y cariño a Paco por todo eso que hizo por mí, siendo yo apenas un mozalbete que empezaba a dibujar en el medio editorial. Entonces, pues imagínense que para mí no solo es un orgullo poder ver finalmente publicado este libro, sino que además estar en esta feria del libro y que me esté acompañando Paco. El libro, por otro lado, para mí significa pues la exigencia mayor que en términos profesionales se puede hacer a un dibujante, porque yo considero, y lo hemos platicado los colegas que nos dedicamos a esto, como que el eje formativo del dibujante de historieta es de lo más completo que uno puede encontrar, porque en la historieta no solo hay que dibujar un personaje, sino que hay que dibujarlo muchas veces. O sea, el personaje se tiene que parecer a sí mismo cuadrito a cuadrito. Además, el personaje tiene que actuar, tiene que mostrar diferentes registros actorales. Tenemos que dibujar además vestimenta, fondos, o sea, los escenarios en donde se mueven estos personajes, los personajes secundarios, lo que está ocurriendo atrás en la escena. Imagínense el trabajo de un director de cine, pero todo que sea responsabilidad del dibujante, que tiene que estarle exigiendo a sus actores ahí en el papel que den más y no se estén portando así de esa manera tañoña o sosa, ¿no? Entonces eso significa agarrar la goma y reempezar el dibujo desde cero. Entonces, como eje formativo, como exigencia profesional para el dibujante, la historieta es de lo más complicado. Y esto pues a mí me dejó claro que efectivamente la historieta se lee fácil, pero se dibuja muy, muy, muy difícil. O sea, lo que ustedes se pueden leer, lo han comentado ya algunos amigos, no, pues me lo leí en un día, en 2 días, 3 días, pues sí, pero yo me tardé 2 años y medio en hacerlo. Entonces, lo bueno de los libros de dibujos, a diferencia luego de los libros de solo palabras, es que uno regresa más a ellos que a los libros de solo escritura, ¿no? Uno relee a veces libros escritos, pero los libros de imágenes uno los visita más veces, ¿no? Lo cual pues es a cambio un poco, yo creo que la compensación de todas las horas que significa estar allí ante el respirador, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que sean ustedes mismos los que juzguen el resultado de todos estos años de trabajo, de espera, porque muchos lectores se quedaron picados con aquella primera versión colorida de la editorial Vid, que nunca pasó del primer número. Yo terminé las primeras 60 páginas, pero nunca se publicaron las siguientes 32, las segundas 32 páginas. Entonces, pues muy orgulloso, además de que sea en el Fondo de Cultura Económica, una editorial del Estado, una editorial que pues subsidiamos todos y que también tiene una responsabilidad ética y con este país, ¿no? La calidad de lo que produce. Así que para mí ha sido también un honor y una responsabilidad que sea en esta casa editorial en donde está apareciendo este volumen. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su asistencia, por venir y interesarse por este trabajo. Y los invito, insisto, a que sean ustedes mismos los que juzguen y lo conozcan, lo ojeen, y ya si lo compran, pues
será un placer. Voy a estar por acá también firmando algunos ejemplares. Y si por lo pronto, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, algún reclamo. Aparte del obvio de que por qué chinga se tardó tanto el libro, ¿no? Justo la generación que estaba en ese tiempo. Yo recuerdo que precisamente tu trabajo me interesó porque va cargado de ideología, de un contexto, y para mí era escribir que no estaba preparado el público para esa obra. Yo así lo puse, ¿no?, en mi trabajo de tesis. ¿Para el del complot? No, en general, en la época en que ustedes, Frick, Clement, todos estaban haciendo un trabajo interesante y de calidad, mientras en otras latitudes pues estaba ya consolidado el género de novela gráfica, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar todo este tiempo? Y creo que ahora la generación que está recibiendo los materiales, que incluso los ven como la old school, ¿no?, a ustedes, los grandes maestros, pero aún así la obra siguen siendo independientes, siguen trabajando. En este momento hay un esfuerzo. No debería ser como decirle al fondo, qué bueno que lo haces, sino, oye, ya te habías tardado, ¿no? Claro. ¿Dónde están los demás artistas gráficos que tienes que estar impulsando como empresa del Estado? Entonces, aquí, la generación de antes a la de ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué cambió para ti en esos términos? Para que ahora ya tenemos lectores de este tipo de obras que ya pueden consumir, porque antes era cómo sobreviven ante eso, ¿no? Era bien difícil. Ahora ya tenemos, los que tenemos algunos documentos anteriores, pues son rarezas que tenemos, pero ahorita ya es muy fácil obtener estos ejemplares. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Qué pasa con estos llamados millennials? No me gusta el término, pero ¿qué pasa? Que ahora ya hay un consumo más e incluso hay un posicionamiento ideológico distinto, ¿no?, y contextual. Pues sí, tuvieron que pasar muchas cosas. Hay una cuestión que parece menor, pero sin embargo yo creo que es en muy buena medida el responsable de que se lea historieta, y es la cuestión del término novela gráfica, ¿no? O sea, todas las personas que leían historieta o leían monitos, pues les daba vergüenza decir que leían historieta o leían monitos, y desde que existe el término novela gráfica, pues eso zanja toda la culpa, ¿no? No, ¿qué estás leyendo? Oh, una novela gráfica, ¿no? O sea, son las mismas pinches historietas de siempre, o sea, pero ya el término ayuda, pues. Ahora, no está mal, no lo critico, sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque no todo lo que está en medio de una pasta, no todas las hojas con palabras que están en medio de una pasta y en una portada y en una contraportada, no todo es literatura. Será un libro, pero no todo es literatura, y no todo es literatura de calidad, ¿no? Entonces el término ha ayudado pues a hacer ver que ahí hay algo, ¿no? O sea, que hay novela en el sentido de que hay historia, pero pues la verdad es que ya ahora cualquier revistita le llaman novela gráfica, y no, o sea, una novela gráfica como una novela en la literatura, se le puede llamar novela si hay verdaderamente profundidad en el desarrollo de la trama, de los personajes, en fin, ahí hay toda una cuestión terminológica. Eso por la parte cultural, digamos, ¿no? De la parte en la que la cultura califica y bendice, ¿no?, a un género con determinada terminología. Pero en lo verdaderamente importante, que es lo que pasó entre la gente que hacía y la gente que leía la historieta, yo creo que lo importante que pasó es que esta fórmula de hacer dinero y no hacer cultura, o hacer dinero por sobre de la importancia de hacer cultura, mostró su agotamiento. O sea, todas las sensacionales, lo que llamamos la industria de los sensacionales entre los dibujantes, o sea, sensacionales de traileros, de luchas y demás, que se convirtieron en un excepcional producto para hacer dinero, pero en un pésimo producto cultural y en un infame producto artístico, ¿no? Entonces desaparecieron los personajes, porque los personajes, para crearlos, necesita un escritor, alguien que con alma y con entrega esté desde el escritorio, dotando de personalidad y de vida a esos personajes. Y eso, para una industria que está más interesada en hacer dinero que en hacer historias, que en contar historias,
pues eso es un problema, porque dependemos de ese autor, ¿no? Entonces, creando esta fórmula de los libros genéricos, vaqueros, sensacionales, sentimental, luchas y demás, le podemos encargar a cualquier maquilero que se aviente un guión con las premisas ridículas que nosotros como editores le damos, le encargamos a un maquilero que haga un guión y le encargamos a un maquilero del dibujo que ejecute lo que dice. Entonces, yo que tuve un paso fugaz por la editorial Egea entintando un par de libros de estos sensacionales, nos hacían firmar un documento en donde nos decían que nosotros no éramos autores porque estábamos siguiendo las indicaciones del guión. Entonces no podíamos ostentarnos como autores porque éramos simples ejecutores de lo que el guión nos indicaba. Y los guionistas tampoco podían ser autores porque ellos se limitaban a ejecutar el guión, la historia que ya les estaban dando, de tal manera que nadie inventaba nada. Si acaso el editor, y para lo que inventaba, mejor que se quede en su casa. Entonces, eso pasó, que esa fórmula de cultura chatarra irremediablemente se agota. Pasó con el cine. O sea, durante años tuvimos un cine que parecía que lo único que había de cine en México era el cine de ficheras. Durante años la única televisión que se hizo fue la televisión de Televisa. La música, si no aparecías en Siempre en Domingo, no existías. Entonces es a lo que yo denomino una chatarrización de la cultura, que es convertir en basura y en convertir en excelente negocio algo que debería ser un producto cultural, un producto creativo y artístico. Entonces yo creo que eso pasó. Una fórmula así está destinada a fracasar, pero siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces los que estábamos dibujando entonces y que nunca nos interesamos por esa historieta que veíamos en los puestos de periódicos, empezaron a llegar a nuestras manos precisamente estos materiales, ¿no? Y esos libros de la SEP fueron altamente significativos. Yo leía superhéroes también en el puesto de periódicos. Y, por ejemplo, un día en el puesto de periódicos me encontré el Spirit, ¿no?, de Will Eisner, que editaba la prensa aquí, ¿no? Entonces, joyitas así excepcionales que ni sabían lo que estaban publicando la gente de la prensa. Es un título importantísimo para la historia de la historieta. Entonces, entre eso, hubo mucho cartón político, por ejemplo, leí mucho cartón político, Buggy el aceitoso, En proceso. Entonces, esas pequeñas cosas, las primeras ferias de libro infantil y juvenil a las que yo asistí como chavito, que me llevaban mis padres, también fueron importantes porque ahí se iban encontrando, ¿no? A otros colegas los fui encontrando en ferias de libro. Entonces, eso demuestra que la cultura… cuando se hace de base es cuando es auténtica, y la otra, la que se produce como para hacer dinero, pues puede hacer dinero, pero ni entretiene, es como la comida chatarra, ¿no? Te llena pero no te alimenta, ¿no? Entonces eso es exactamente, por eso yo encuentro muy importante este paralelismo entre la producción cultural chatarra y con este término de comida chatarra, porque efectivamente es llenador, es simplemente, está hecho para hacer dinero y no ni para nutrir el espíritu ni para nutrir el cuerpo, ¿no? Y pues a mí me parece que eso es lo que pasó. Es lo que, por otro lado, si te fijas, lo que ha ido pasando con todas las otras cosas en este país, un agotamiento de las fórmulas autoritarias que finalmente ya están por caerse, o sea, no terminan de caerse porque no solo son estúpidas, sino que además son violentas, ¿no? Eso es lo único que las mantiene donde están, ¿no? ¿Algún otro comentario? Me reincorporo. Yo creo que no hace falta mucha más defensa de la que ya ha hecho, porque no es defensa, es legitimidad. O sea, la época en la que tenías que decir estoy leyendo un cómic, una historieta, vergonzosamente, se acabó. O eres, mi padre era incapaz, decía, ¿cómo se lee de derecha a izquierda? Y decía, no, compadre, prueba de derecha a izquierda a ver qué pasa, ¿no? Mi padre hubiera sido un gran lector de manga porque no le entraba la lógica. Otra gente relaciona la historieta con la infancia, y como ya no está en la infancia, pues no. Pero la pregunta es, cuando hace algunos años en la Semana Negra empezamos la batalla de a de veras por establecer en un mismo plano de legitimidad y calidad literatura fantástica, literatura policíaca, literatura histórica, historieta, éramos los patitos feos de la cultura española, estábamos fuera de la élite. Aquí en México sigue sucediendo.
parece que hay autores que necesitan que les compren Chanel número 5 para dormir, como Marilyn Monroe, porque si no, no se sienten en la irrealidad del Parnaso cultural. Miren, compañeros, si el Parnaso es un lugar, es una pinche cantina en el cielo y el portero es Octavio Paz, vale pa' pura madre. Nadie va a entrar ahí, porque además Paz va a estar diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, como hizo toda su vida. La cultura es democracia y la calidad habla, y de repente uno dice, ¿qué es lo mejor que he leído este año en términos de impacto, profundidad, claridad, desconcierto, talento? Uno va a la literatura no al reflejo, va a que desde las páginas te golpee, te cambie, te modifique, te reinforme, te obliga a ver. Y cuando haces la lista de lo mejor que has leído en este año, yo en mi lista es invariable que aparecen 2 o 3 cómics o 2 o 3 novelas gráficas, y estoy dispuesto a morir a defender la calidad de ese cómic respecto a, como narrativa, respecto a lo que pongan enfrente, sin problemas. No tengo ninguna bronca en defender la necesidad de releer las novelas cortas de Cortázar en paralelo con decir hay que volver a leer Top Ten, ¿sí? O volver a revisar los mejores momentos de Hugo Pratt en la saga de Corto Maltés. ¿Dónde está el problema? El problema está que el cómic como creación cultural se alimenta de guión y dibujo, y que son excepcionales los guionistas dibujantes. Es rarísimo encontrar, por un problema de educación, o van hacia el dibujo o van hacia la palabra escrita. Y entonces es raro encontrar a alguien que tenga una gran fuerza como dibujante con una gran fuerza como guionista. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el crecimiento en términos de talento se da del lado del dibujo. Ahora en Guadalajara recorrí el Salón de la Muerte, donde había un centenar de jóvenes mexicanos dibujando y con unos niveles de calidad sorprendentes, pero el 95% sus historias no se sostenían, ¿sí? No han encontrado la magia. La magia no es monitos más verbito. La magia es la creación de un nuevo producto que no es combinatorio, sino es sintético, ¿sí? Es como decirle a los muralistas, camaradas, prescindan de la ideología, al muralismo mexicano. Pues si prescinden de la ideología, se la pasarían dibujando, pintando alcatraces para vendérselos a las casas de los oligarcas. La grandeza de Rivera, Revuelta, Siqueiros, Orozco, Charlotte, es que dijeron el muro y la gente, y aquí hay narrativa, ¿sí? Y narrativa es la palabra clave. Entonces hay que crear mancuernas, tenemos que empujar hacia la creación de historieta y cómic a gentes que tienen talento con la palabra escrita y que no le tengan miedo a experimentar en algo que está fuera de control. Y hay otro problema que tenemos que resolver, tenemos que bajar los precios, porque si se nos dispara la historieta de calidad a libros caros, y mientras que el mercado sigue dominado por básicamente chatarra, aunque hay material de mucha calidad, producto, sobre todo la industria norteamericana, la europea nos llega muy poco y muy mal, no vamos a lograr hacer públicos masivos, ¿sí? El placer. Entonces tenemos batallas, pero yo creo que la época dorada viene ahora. Dentro de un año vamos a convertir la CEP en un lugar que va a publicar millones de historietas en México, sin broncas. Nomás tenemos que quitar a estos güeyes, bueno, ya que los quitemos. Digo, bueno, si fuera fácil. A ver, compañeros, ¿cuál es la gracia de cambiar este país? La gracia de cambiar este país es que está de la chingada. Por lo tanto, el día en que lo logremos, puta madre, vamos a estar felices. Los mexicanos vamos a ser gloriosos, ¿no? Porque es muy complicado. Pero hacer un fenómeno de masas, de lectura de historieta, donde ya hay tradición y gusto, dándole continuidad, calidad, contenido, y llevando a grandes dibujantes y a buenos guionistas a la batalla, va a ser escuela, además, es inevitable. Viene un tiempo dorado. Vas a tener la ventaja que eres lo bastante joven para vivirlo todavía.
Sí, vas a haber vivido 3 momentos. Sí, sí, sí. Y algo importante, a propósito de lo que mencionas, de lo que es hacer buenas historias, no solo buen dibujo, es que la historieta es eso, o sea, pasado el primer envión de mi generación, de los que nos formamos juntos, y el primer entusiasmo de lo que queríamos contar así en plan adolescente, cuando nos empezamos a dar cuenta precisamente que para dar un paso de calidad necesitábamos herramientas de escritor, no solo de dibujante, ahí es donde ya nos detuvimos, ahí es donde nuestro momento de impulso se frena, en el momento en el que nos damos cuenta que para aumentar el nivel de exigencia y el nivel de calidad que ya demandaba incluso de nosotros mismos como hacedores de historieta, nos estaban faltando herramientas de narrador y de escritura. La mayor parte de los colegas fuimos autodidactas en materia de dibujo. Yo pasé por la carrera de diseño gráfico, pero la verdad es que lo más importante que tuve allí fue conocer a los cuates que estaban más o menos en la misma onda que yo. Mis deficiencias formativas como diseñador son enormes, ¿no? Ya no digamos como dibujante. O sea, yo me metí a eso pues porque había 6 semestres de dibujo, pero no nos formaron realmente ni como diseñadores ni como ilustradores, mucho menos como narradores gráficos. Actualmente, afortunadamente, las escuelas se han puesto un poco al corriente y han tratado de suplir todas estas carencias del desarrollo que ha tenido la narrativa gráfica, ¿no? La ilustración y demás. Entonces, actualmente uno de los cambios significativos que ha habido es que cada vez hay más gente formando y compartiendo su conocimiento y su información. Entonces, todos nosotros, Clemen, Quintero, Frick, todos de alguna manera parte de lo que fuimos haciendo fue ir derivando hacia la docencia, ¿no? Actualmente hay una asociación de ilustradores que está haciendo también un trabajo de militancia en la cuestión formativa de estas nuevas generaciones, y afortunadamente cada vez hay más gente de calidad, y ya hay algunas allí unos diamantes en bruto y algunas joyitas de gente que a su corta edad tienen ya un discurso no solo dibujístico, sino argumental bastante sólido. El reto es contribuir a que eso se consolide y haya narradores integrales, o bien mancuernas de escritores, que los escritores también le presten atención a la narrativa gráfica y escriban para imágenes, ¿no? Pues algún comentario, algo que... Tenemos 12 minutos. Óyeme, el que tenga un lector que lo cuide, y un lector que te regala una coca vale por 2 lectores, compañeros. Tenemos 12 minutos. Bueno, ¿sí me escuchan? Vale. Ricardo, muchas felicidades por tu libro, realmente ya lo leí, está súper padre. Quien no lo tenga, cómprelo. Yo tengo 3 dudas básicamente. La primera es, en todo este trayecto de 20 años desde que empezaste a trabajar en esto hasta que te llegó el libro a las manos, ¿cuál es el sentimiento de haberlo recibido después de que seguramente en esos 20 años pues tú mismo te dijiste que ya nunca iba a salir, muchas personas te dijeron que ya no iba a salir? ¿Cuál es el alivio que sientes cuando por fin terminas ese producto? La segunda pregunta es exclusivamente esta escena en la que el personaje principal empieza a amontonarlo, a cargar los muertos y a amontonarlos. ¿Cómo se te vino esa imagen y esa forma de narrar ese discurso a la cabeza? Y la tercera es, durante todo el libro hay lugares sobre todo aquí del centro, muy bien retratados, que te puedes dar perfectamente bien cuenta de cuál lugar es, y además está perfectamente bien ilustrado. ¿Cuál fue la investigación que realizaste para realizar eso, no? Esas son mis cuestiones. Bueno, la primera, respecto del sentimiento de recibir un libro, pues yo como ilustrador siempre es un momento pues muy significativo ver las imágenes, ¿no? Cómo quedaron finalmente, cómo se ven, cómo van a ser vistas, ¿no? Una parte es la que uno, de cómo uno las ve, esas imágenes en el respirador, pero luego verlas ya impresas es realmente otra cosa. Pero si eso le añades que efectivamente, como decía, este es como el gran proyecto profesional, el gran reto profesional que había hecho
hasta el momento, y que además nunca ha vuelto a hacer tal cantidad de páginas de una misma historia, pues es tremendo. O sea, pues sí es equivalente como a ver ahí salir de entre la panza de tu mujer a un hijo, ¿no? O sea, fui a ver las pruebas del color rojo de la portada, del color del interior, y pues era no dar crédito a que finalmente eso ocurriera. Crosswhite, que hizo el guión, realmente se cansó de esperar, o sea, ya le vale gorro, no quiere saber nada del libro. Y eso tiene que ver con tu segunda pregunta, que es la cuestión de las imágenes y la narrativa gráfica, con estas metáforas, con estas montañas de muertos que aparecen en algunas de las páginas, en la recreación mental que está haciendo Filiberto. Y es que el mérito allí, bueno, en primera es de Bernal, que construye una gran historia, en donde los flashbacks, en donde todas estas remembranzas que hace Filiberto son parte de lo más entrañable del libro, junto con este monólogo en el que se la pasa pinchando todo y a sí mismo en primerísimo lugar. Entonces, por un lado de Bernal y por otro lado de Luis Humberto, que con el gran cariño que le tiene a la novela, hizo un guión en el que considero que logra una gran adaptación, o sea, extraer lo más sustancioso e importante de las palabras, recreando la atmósfera y el espíritu y los sentimientos de la obra, y además pensando muy, muy virtuosamente en qué imágenes acompañen esta narrativa escrita, ¿no? Entonces, ese mérito sin duda es de Luis Humberto. Mérito mío es, por ejemplo, la entrega y la importancia que le concedí a la documentación de este trabajo, ¿no? Sí vine con la cámara a tomar fotos de Bellas Artes, de aquí, de la Alameda, del Sambors de la Fragua, o sea, del centro, las calles, de la ópera, ¿no? Entonces, esa parte sí es mi responsabilidad, y es la parte en la que un dibujante tiene que construir discurso, porque yo, como lector de historietas, no soy muy exigente, ¿no? O como cuando voy a ver las películas, cuido, o sea, me llaman la atención cuestiones de continuidad y cosas que uno va exigiendo como lector. Entonces, el primer crítico del trabajo, porque más no tuve editor gráfico en este libro, a pesar de que tuve muchos editores, nunca nadie me corrigió algo en concreto del dibujo. Ahí Tomás me hizo una observación muy importante sobre un personaje que estaba yo equivocando y que no había tenido oportunidad de revisar, porque había quedado ahí en el baúl el proyecto. Pero esa parte sí es mi responsabilidad, la parte gráfica y el hecho de que el dibujo, esta cuestión actoral, la iluminación, el encuadre, la tensión dramática que da el dibujo, eso es lo que significa narrar con imágenes, que es un reto pues muy importante y muy complejo, tanto como el reto de escribir, ¿no? Y de construir bien la historia, pero acá desde el dibujo, ¿no? Está muy bonito, y yo también soy lectora de historietas. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus influencias gráficas o de diseño, y cómo ves tu estilo evolucionar después de estos años, de principio a fin? Bueno, mis influencias en concreto para este proyecto fueron dos muy claras. Por un lado, siempre he dicho que soy el dibujante de los dibujantes que he visto, que he admirado y de los que he aprendido. Y en este proyecto en concreto, bueno, no tengo un estilo definido, no me gusta tener un estilo, sino más bien abordar cada proyecto según importe, según el público, según el espíritu de cada proyecto, si es para niños de corta edad o más avanzados, de adolescentes, en fin. Y además me gusta tantos dibujantes, que me gusta mutar también a nivel gráfico, ¿no? Pero para este proyecto en particular, digo que tuve muy presente primero a Cacho Mandrafina, un dibujante argentino con una obra muy muy buena, guión de Carlos Trillo, que se llama Cosecha Verde. Pero luego llegó a mis manos otra historieta excepcional que se llama 100 balas, de otro dibujante argentino, pero con guión de un norteamericano, Eduardo Rizzo, a quien aparece un agradecimiento allí en la página de agradecimientos,
porque precisamente fue a través de ver este trabajo de Eduardo Rizo que entendí por dónde tenía que ir el planteamiento escénico y de camarógrafo con la que tenía que abordar el proyecto. Entonces, esta decisión de dónde colocar, desde dónde ver la viñeta, desde dónde ver la escena, se lo debo muy puntualmente a Eduardo Rizo en este trabajo, pero la cantidad de dibujantes que he admirado, de los que he aprendido, es interminable, desde Carlos Jiménez, Leopoldo Durañón, a toda la escuela argentina, la de los españoles, muchos norteamericanos, dibujantes mexicanos como el Chango Cabral, Helio Flores, Naranjo, el propio Magú. Entonces sí, soy un dibujante que no cesa de nutrirse y de disfrutar como lector lo que ve y de aprender de lo que veo, ¿no? Mira, buenos días a todos. Mira, compañero Paco, lo que comentó hace un rato de las lecciones, o sea, vuelvo a decir de que como está llevando a cabo en el MIAD, quiere llegar a la presidencia. Como quiero decirles a compañeros que están aquí presentes, que no voten esos al PRI y el PAN, por favor, compañeros, porque si llegan es el MIAD, esos que están aquí en la hacienda, ¿qué puede suceder el año que viene o entrando el año 2019? Nos va a hacer más peor que Peña Nieto. ¿Qué hizo Peña Nieto, compañeros? Les recuerdo, durante 6 años, 5 años, hizo peor que Calderón, hizo peor que Ulises Ruiz de Oaxaca. Cuando Peña Nieto gobernaba Texcoco, fue gobernador. ¿Qué hizo Peña Nieto? Golpeó la casa donde iba a meter la supervía. Ahí estuvo los federales cuidando una parte en la montaña y otra parte por ese lado. ¿Sí? Y eso hizo peor Peña Nieto. Desgraciadamente estamos hartos en estos. Hay compañeros aparecidos y miles están aparecidos, compañeros. ¿Qué no les duele, compañeros? Esos quiero recordarlos en ese año que viene. No deberíamos dejarlos que llegue Peña Nieto al PRI. Sí, compañero, es lo que quiero recordar, porque duele ya a todo el nivel nacional. Ahí está el compañero Chimalhuacán, renovando nuevamente su terreno de matrimonio, ya construyendo. Van a ser 3 nuevos aeropuertos. Ahí están, en vez que pasaron Navidad, con eso está haciendo Peña Nieto. Eso debería pasar, compañeros que están aquí en diputados. Debería pasarse en Navidad con sus familias, con su esposa, o sus primos, quien sea, cada uno de ellos. Ahí para pasar Navidad, compañero Chimalhuacán. Hay que ver tristes, compañeros que están diputados en la Cámara. No se vale para darle de nuevo otro voto a esos cabrones, el PRI, el PAN, el Verde, la Alianza. Todos son bola de asesinos, bola de ratas, bola de traidores que ha hecho el compañero de nuestros estados. Hizo más peor. Llegó Peña Nieto. No lo quieren traer al palacio, porque nosotros tenemos derecho a gobernar a como se merece al pueblo. Porque al pueblo ya duele. Ya duele esta pobreza sin empleo, esta pobreza de hambres, esta pobreza a todos. ¿Qué nos queda, compañeros? Ya la vendió todo de la costa a nivel nacional. Ya la vendió todos. ¿A qué nos queda a nosotros? Aquí vive parte, mayoría, el coreano. ¿Cómo podemos sacarlos? Y va a llegar más coreanos del norte. Para nosotros nos pueden golpear. Esos están a favor al PRI. Están totalmente en contra a nosotros, porque nosotros tenemos derecho a regresar, que es nuestro, por decir, los ferrocarriles, el dinero, el de plata, todos tenemos derecho a rescatarlos, a volver de nuevamente los ferrocarriles que hizo Salinas, que hizo todo eso que ya vendieron nuestras patrias. Son traidores brutalmente, compañeros Pacos. Sean amables, compañeros Pacos. Decirles a todos, compañeros, que nos dé votos y vivir en paz
como se merece al pueblo en ese próximo año que viene. Porque, compañeros, al señor Andrés Manuel puso la fecha, 1 de julio, sea el voto, pero no darle voto a esos asesinos, esos traidores, estos que son traficantes. Sí, compañero, recuerdo, también les he dicho ahí en Zócalo, también puso Feria del Libro, como está el compañero Pacos. Estoy aquí y soy de Oaxaca, compañero, no la niego, soy de Oaxaca, pero me duele, como está sucediendo a nivel nacional, me duele, como hizo Calderón, hemos hizo Sonora, mató 49 niños, ahí está el Sinapan, ahí está el otro lado, ya duele, compañeros, que no despierten, tarde temprano les va a tocar a ustedes con estas reformas energéticas, laborales que han hecho. Ahí está el Núñez, ya Dios renuncia, ahora puso otro nuevo, va a golpear al magisterio a nivel nacional. Ya no, darle voto a esos cabrones, ni a diputados, ni a todos aquellos de ratas que han hecho daño contra nosotros, cada uno de nosotros, porque no hay empleo, compañeros. Gracias, compañeros Pacos. Siguiendo la tradición mitinera que ha acompañado nuestra vida, muchas gracias al compañero. Estamos ya en la hora, ya sigue la retadora. Erra, ¿todavía no llega? ¿Había una pregunta por aquí? A ver. Sí, ahí está. Vayan subiendo los que tienen la retadora mientras el compañero hace la última pregunta. Buenas tardes a todos. Maestro Paco, maestro, una pregunta. ¿Qué consejo nos puede dar a aquellos que tenemos una ilusión de escribir por vez primera? Mira, Hemos escrito y no sí, nos atrevemos está bien sencillo, que es, sigue escribiendo y no tires nada, guárdalo en un cajón y al paso del tiempo revísalo y al paso del tiempo algo servirá o no servirá. Este es un oficio que se mide en horas nalga. Un libro tiene 12.300 horas nalga, hay que sentarse, no sale solo, pero también horas placer creando. Y luego hay una serie de consejos para un escritor novato que son bien sencillos, que es, lo que escribas, léelo y escúchalo, porque el ojo miente y el oído no. ¿Ok? Segundo, tengo un diccionario bueno al lado tuyo, porque tu instrumento es el lenguaje, y un buen diccionario de sinónimos, porque no uses la misma palabra una y otra vez, y aprende a describir. Resulta que parecería tonto, pero describe esa silla. ¿Saben cuántos escritores no pasan la prueba de describe esa silla? Bueno, es una silla, y luego, ¿cómo es? ¿Cómo está construida? ¿Qué significa? ¿Es cómoda o no es cómoda? ¿Qué materiales usa? Ve soltando la pluma, haciendo ejercicios de descripción. Luego, verbaliza. Todo lo que no pongas en palabras no existe. Las sensaciones, hasta que no las vuelves palabras, no existen. La clave de la escritura es verbalizar, poner en palabras. Entonces llegaste y de repente miras hacia allá, vean, hacia allá. Y la primera verbalización es, no que en México nadie lee, entonces chingados son los marcianos, los que están ahí, ¿no? Hemos sido invadidos por marcianos que vinieron a la Alameda a comprar libros, porque los mexicanos, según el gobierno de este país, no leemos, ¿no? Vale, ponlo en palabras y dirás, ¿cuántos traen bolsita con libros o mochila? ¿Cuántos nomás vinieron a ver portadas? Porque ha de ser un pinche placer erótico muy chingón ver portadas. Yo la verdad no lo he descubierto todavía, pero de todo hay en la tierra del Señor. Sigue verbalizando las edades, más jóvenes, más viejos. Sigue verbalizando. El vendedor que no le gustan los libros que vende, vele la pinche cara que tiene los libros, los mira así. O sea, convierte en palabras las sensaciones que tienes. Viste pasar a un cuate con lentes tan oscuros que no está viendo nada, y ese güey que vino, ¿qué? Es el rey de los mayates, qué chingados, ¿no? Verbaliza, vuelve palabras, y sobre todo escribe y escribe y escribe y escribe. No hay oficio que se haga sin ejercitarse. No conozco a nadie que haya hecho la primera ollita de barro chingona, la primera. Le salieron unas cosas maravillosamente asquerosas. Nadie ha construido un mueble en el primer intento de carpintero. Nadie ha levantado una pared en el primer intento de albañil. Contra lo que digan los enemigos del pueblo,
este es un oficio artesanal y hay que aprender la artesanía, y eso toma tiempo, y a lo mejor no sale, a lo mejor nunca vas a ser escritor, nunca vas a tener un buen cuento, chinga, nunca vas a tener nada digno de ser publicado, pero y luego cualquier humano tiene que tener también el derecho a la escritura, el derecho al dibujo, el derecho a apropiarte, si no es como creador, sí como receptor. Entonces, ¿qué consejo le das a alguien que empieza a escribir? Que se deje de pedir consejos y se ponga a escribir, chinga. Yo añadiría porque dibujar en muy buena medida también es un trabajo de horas nalga, de horas respirador, que hay que aprender a escuchar, hay que escuchar y mirar. O sea, un dibujante que no mira y que no presta atención, luego no tiene que dibujar. Y hay que ser atento a las voces, al entorno. Lo que yo llamo verbalizar para él es grafitear o graficar. Claro. O sea, él de repente tiene la sensación de un árbol torcido. Hasta que no lo ponga en papel, ese árbol no existe. Claro. Sí, hay que estar ahí y hacer, y hacer, ¿no? Nadie le salió bien su primera masturbación. No, por ahí de la 10ª ya se volvió un experto. Y si estaba casado con Margaret Thatcher fue luego que lo sigan haciendo como si siguieran aprendiendo ya es otra cosa. Sí, ya están aquí nuestros retadores. Ha sido un placer, muchísimas Mucho gracias. gusto en estar Qué con buen ustedes. colofón el del compañero que tomó el micrófono. Yo me quedaría también con eso. Hay que dibujar y escribir, pero de cara a una realidad que está de la chingada y que también hay que cambiar. Muchas gracias al compañero que nos acompaña de Oaxaca.